Vamos ahora con la mesa multidisciplinar que tiene por título Salud mental en fibrosis quística. Para ello contamos con Estela del Valle, psicóloga general sanitaria, máster en intervención psicológica integral en enfermedades poco frecuentes y en psicología general sanitaria, psicóloga en Asociación Andaluza de Fibrosis Quística desde el 2016 y coordinadora del Grupo Español de Psicólogas para la Fibrosis Quística desde 2021. Bienvenida. Gracias. Es un gusto para mí también estar aquí. Llevo un rato. También tenemos a mi izquierda a la doctora Gloria Palomar, médico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdebrón desde 1999, con experiencia en psiquiatría de enlace a nivel de Hospital General de Adultos. Desde hace 8 años, especialmente dedicada al programa de trasplante pulmonar edad adulta, con experiencia en la atención de pacientes con fibrosis quística a partir de los 18 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. A mi derecha, en el fondo, tenemos a Irene Aba, adulta con fibrosis quística, pertenece a la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana, diagnosticada a los 6 años de FQ. A los 21 le realizaron un trasplante bipulmonar en el Hospital La Fe. Sí. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien. Y a mi derecha, Rafael Carrión, maestro, psicólogo, experto en expresión dramática y teatro en educación, profesor de secundaria jubilado y, entre otras cosas, como coordinador de igualdad y equipos de mediación. Padre de una joven de 30 años con fibrosis quística, expresidente de la Asociación FQ de la Comunidad Valenciana y miembro de la misma durante 30 años. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, comenzaremos con Estela. Estela, te voy a hacer un par de preguntas y sé que tienes además un PPT, una presentación preparada para darnos respuesta a ambas. Por una parte, es verdad que escuchamos mucho que en la adolescencia pues el aumento de la ansiedad y de la depresión en jóvenes es algo que nos preocupa porque parece que es una época en la que se da especialmente con determinada incidencia. Y nos gustaría saber, en este caso, cuando las personas además tienen una enfermedad crónica, ¿cómo influye esta etapa en su salud mental? Y, por otra parte, ¿qué tipo de intervención se realiza desde las asociaciones, tanto a estas personas adolescentes, como con sus familias? Muchas gracias. En primer lugar, es para mí un placer haber recibido la invitación por parte de la Federación para participar en esta mesa, que además comentaba con mis compañeras antes que el próximo 10 de octubre, es decir, el lunes, es el Día de la Salud Mental, con lo cual no me parece un mejor momento para hablar de ello, ¿no? Bueno, yo he preparado una presentación para apoyarme un poco porque creo que la información, cuanto en más canales se muestre, más fácilmente va a llegar al público. Bueno, llevamos, como bien ha dicho, se estima que la adolescencia es una época muy complicada. Eso ocurre también en la fibrosis quística. De hecho, a lo largo de la mañana ya hemos escuchado algunas menciones, ¿no? Y, por tanto, yo siempre explico a los padres con los que trabajo que lo primero es conocer un poco cómo funcionan esos cambios que se dan en la adolescencia, ¿no? Son cambios... Bueno, es una etapa en la que el niño con fibrosis quística pasa a convertirse en un adulto, con lo cual requiere de cierta... cierta no, es lo que queremos, que consiga su independencia 100%. Entonces se dan una serie de cambios durante esta etapa, tanto físicos como psicológicos, y también en las relaciones que mantienen con su entorno. Entonces, bueno, si a todos estos cambios que se dan durante la adolescencia, le sumamos también que la incidencia de los problemas de salud mental se estima en los jóvenes europeos en torno a un 20% y que además se ha triplicado después de la pandemia, sumamos también, como bien decías antes, que en las enfermedades crónicas es más frecuente que se den sintomatología ansiosa y depresiva, que podemos esperar que ocurra en la FQ durante la adolescencia. Bueno, normalmente los tratamientos requieren mucha más carga, hay veces que se van complicando y bueno, ya sabemos que esta etapa es crucial para la adherencia al tratamiento, bien por olvidos, porque les cuesta manejarse con las otras responsabilidades propias de la adolescencia, como los adultos, también, los adultos no, los estudios, el querer salir con su grupo de amigos, etc. Tienen que seguir cuidando la alimentación, realizar ejercicio físico a diario.
En el tema de los síntomas de la fibrosis quística, pues nos encontramos la tos, nos encontramos muchos adolescentes que les da vergüenza estar tosiendo constantemente en clase. También es probable que tengan más exacerbaciones pulmonares, hospitalizaciones. Entonces, bueno, es una etapa complicada también respecto a todos estos síntomas. A nivel del entorno social, pues puede ocurrir que a muchos de ellos les dé vergüenza el tener que contar a sus amigos que tienen una enfermedad crónica que requiere una serie de tratamientos y cierta carga. Y bueno, también en las salidas tienen que cuidar que sean espacios abiertos, con buena ventilación, y todo esto puede generar también que o bien se descuiden los tratamientos o cierta retirada social del grupo de iguales. También son muy frecuentes las preocupaciones sobre el futuro, si serán capaces o no de terminar los estudios, de conseguir trabajo y además también sobre el propio desarrollo que va a tener la enfermedad. Teniendo en cuenta esto también, normalmente el desarrollo físico suele ser tardío en la fibrosis quística. Y claro, en una etapa como en la adolescencia, en la que tanto se fijan en la apariencia física, pues esto puede dar lugar a problemas de ansiedad, preocupaciones, inseguridades, que la imagen corporal también se vea afectada. Y por último, quisiera destacar el desarrollo de la independencia. Como decía antes, queremos que los niños y adolescentes con FQ pasen a ser ellos mismos los responsables de su propio tratamiento. ¿Qué pasa? Que si los padres de estos niños han estado acostumbrados durante toda la vida a llevar los tratamientos, pueden surgir conflictos por lo que comentaba antes de los olvidos, el delegar al final que sea el propio adolescente quien tenga que hacerse cargo de su propio tratamiento. Entonces, bueno, todo esto, sumado a lo que comentaba antes de los cambios típicos de la adolescencia, pueden dar lugar a que aparezcan pues, ciertas preocupaciones, inseguridades y también sintomatología ansiosa y depresiva. De hecho, esto no es lo que yo quería hacer. Disculparme. Bueno, de hecho, se han encontrado niveles más elevados de 2 a 3 veces más elevados tanto en las personas con fibrosis quística como en su familia. De hecho, se han encontrado en torno a un 20% de sintomatología ansiosa en los adolescentes con FQ y en torno a un 10% de sintomatología depresiva. Y es probable que después de la pandemia esto también haya ido aumentando toda esta sintomatología. Se han detectado algunos factores de riesgo, aparte de todo lo que comentaba anteriormente, que es lo que supone un día a día con fibrosis quística, como por ejemplo tener una capacidad pulmonar más baja, un bajo índice de masa corporal, haber sufrido hemostisis o haber tenido que tener algún tipo de intravenoso. Todas estas sintomatologías se asocia también a esa ansiedad y depresión de la que estamos hablando. Y bueno, al final todo esto hace que se tengan dificultades para adaptarse a lo que es la enfermedad y también en el autocuidado. ¿Y qué pasa? Si descuidamos esos tratamientos, pues a su vez pueden existir que tengan menos capacidad pulmonar, que tengan peor adherencia al tratamiento y nos encontramos aquí con un bucle. Entonces, es muy importante cuidar la salud mental y también prevenir y detectar tempranamente. Pero aquí nos encontramos con un problema y es que aunque existen muchos protocolos, muchos programas, mucha información, tanto las asociaciones como las entidades públicas no tienen los recursos necesarios para ponerlos en práctica. Y bueno, también está el desconocimiento respecto a lo que es normal o no lo es, con respecto a la sintomatología que va apareciendo, porque muchas pueden coincidir también con los propios cambios que van teniendo durante ese crecimiento. Y bueno, después también está el estigma en torno a la salud mental. Por un lado, que nos encontramos con que la creencia de ir al psicólogo es porque estoy loco, o también podemos encontrarnos en otras ocasiones, bueno, ¿yo para qué voy a ir al psicólogo si se lo cuento a mis amigos, ¿no? Y, por tanto, es importante que trabajemos todos los profesionales en red, colaborando, derivándonos los casos, que también dotemos de herramientas a la familia y a las personas con FQ para que sepan poder pedir ayuda y, por supuesto, facilitar el acceso a los servicios, porque en la práctica diaria me encuentro muchas veces que derivo a salud mental y o bien directamente le dan ya el ansiolítico o el antidepresivo o tardan meses, incluso años, en llegar a esas consultas de salud mental. Y después
entran allí y les dan el alta tras 1 o 2 citas. Y esto, bueno, hablábamos en el lema del Congreso, ¿no? Sobre los retos, y creo que uno de los grandes retos también está el integrar lo que es el cuidado de la salud mental en el día a día de la FQ. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué es lo que hacemos desde las asociaciones para cuidar la salud mental de los pacientes y de las familiares? Pues bueno, básicamente se trata de proporcionarles apoyo psicológico y ofrecerles herramientas para que sepan gestionar mejor esos momentos de crisis que os muestro aquí, ¿no? Como por ejemplo el entrar en lista de espera a un trasplante, el diagnóstico cuando se le da a las familias, incluso a la propia persona, que nos encontramos casos también de adultos que son diagnosticados. Y bueno, me voy a centrar ahora en explicar la intervención psicológica, pero de aquellas asociaciones que sí que cuentan con este servicio, porque sabemos que no todas tienen la posibilidad de tener a un psicólogo en plantilla. Bueno, la manera en la que solemos, por lo menos en la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, solemos trabajar, tenemos un primer contacto que vienen derivados o por los profesionales de los hospitales, o bien ellos mismos son los que quieren pedir ayuda o por el boca a boca, ¿no? de otros pacientes. Bueno, se tiene una primera cita, te cuentan el motivo de consulta y ya se estudia el caso y se ve el tipo de intervención que esa persona necesita. Hay personas que sí necesitan una atención más reglada y más prolongada en el tiempo, otros vienen pues, para llevar mejor los tratamientos y se pasan antes o después de consultas para contar cómo les ha ido, y otros simplemente hacen consultas puntuales. Y bueno, sí que me gustaría compartir, para explicar un poco ese proceso, este caso de una adolescente de 17 años que, bueno, ella empezó a acudir a consulta porque tenía altos niveles de ansiedad que habían empezado a raíz de una mala experiencia médica y se habían generalizado después de la pandemia a todo tipo de situaciones sociales, tanto agradables como quizá un poco más comprometidas. Y bueno, hace poco en sesión estuvimos trabajando y ella misma relató su proceso con estas 3 imágenes, ¿no? Ese primer momento en el que no sabía qué era lo que le pasaba y como que huía de los problemas, intentaba evitar esas situaciones. Un segundo momento en el que se decidió a pedir ayuda y empezó a comprender poco a poco que los síntomas eran normales y que además podía disponer de herramientas para hacerle frente. Y un último momento, que es en el que ella detalla que se encuentra a día de hoy, un momento de autocuidado, de comprenderse mejor, de saber cuidarse y que además también ha sabido reflejar en este texto que me envió el otro día, ¿no? En el que decía que bueno, al final la mente hay que cuidarla porque siempre vamos a estar con nosotros mismos. Y bueno, aparte de esta intervención psicológica desde las asociaciones, hacemos otras muchas actividades desde los servicios de psicología, desde llevar grupos de ayuda para los padres y para las propias personas con FQ, hasta acoger nuevos diagnósticos, diseñar y elaborar materiales, participar en actividades de sensibilización y de divulgación. Bueno, al final hay un dicho que es la psicología está en todo, pero no todo es psicología, y podéis ver que desde las asociaciones realmente realizamos muchísimas acciones para cuidar lo que es la salud mental. Por ejemplo, talleres, después de haber diagnosticado algunas necesidades, ¿no? Para familias con diagnósticos recientes, la pandemia, la vuelta al cole después de la pandemia, elaboración de materiales tanto para compartir en las redes sociales como para trabajar en las sesiones. Y quisiera destacar el papel que hacemos desde el Grupo Español de Psicólogas para la FQ. Os presento al resto de mis compañeras. Y bueno, la verdad es que tenemos toda muy buena sintonía, trabajamos en equipo para ir dando respuesta a las necesidades que vamos detectando a nivel nacional. Y quisiera finalizar con 2 reflexiones que nos comparten 2 personas a las que atiendo. Por un lado, la importancia de saber pedir ayuda, ya sea a amigos, a profesionales, y por otro lado, la importancia de normalizar el acudir al psicólogo. Como decía esta chica, bueno, si me duele el tobillo y voy al médico porque si me siento mal o estoy ansiosa no puedo ir al psicólogo. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un aplauso.
Sin duda, y además sabiendo que todo lo emocional tiene su impacto también en lo físico, es decir, que todo es correlativo, ¿verdad? Y que está relacionado. Gloria, demos paso ahora para entender un poquito más cómo es el cerebro, ¿no?, de una persona adolescente, porque es verdad que todo el mundo hemos sido adolescentes y parece que todo el mundo somos expertos, ¿verdad?, como lo hemos pasado, pero quizá no hemos sido conscientes realmente del proceso profundo que de alguna manera conlleva, ¿no?, toda esa transición. Y también nos gustaría saber qué tipo de intervención hacéis desde los hospitales, pues para, bueno, pues salvaguardar la salud mental. Vale, en primer lugar quería dar gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta mesa y a todo el público presente por estar aquí esta tarde. Bueno, como decías, los cambios cerebrales en la adolescencia son muchos y complicados y entenderlo cuesta lo suyo. La adolescencia es la época del cambio, ¿no? Adolecer en latín significa crecer. Se da simultáneamente la pérdida de la infancia y la búsqueda de un estado adulto estable. La adolescencia es una época de riesgo, pero también es una época que se fomenta, se crece la resiliencia y en la que se pueden desarrollar trayectorias vitales negativas, pero también positivas. Existe una transformación psíquica y corporal con cambios incesantes, rupturas múltiples, situaciones paradójicas. El desarrollo psicosocial se compone de varios fenómenos: la progresión en el control cognitivo y la regulación emocional, el aumento o el desarrollo del pensamiento abstracto y complejo, hay una mayor reactividad y sensibilidad emocional, las motivaciones sociales son cambiantes, como los roles y las relaciones interpersonales, y es una época en que pueden aparecer conductas de riesgo, que esto puede llegar a ser preocupante. La pubertad, que es la adolescencia inicial, que diríamos hasta los 14 años, tiene múltiples cambios endocrinos y neurobiológicos. La maduración sexual por la liberación de las hormonas puberales, hay múltiples cambios físicos y biológicos y hay, como he dicho, muchos cambios a nivel cerebral marcados por lo biológico, lo genético, en relación con el ambiente, que esto veremos después que es muy importante. En la primera parte de la pubertad se madura la zona reticular de la glándula suprarrenal y posteriormente madura el eje hipotálamo pituitario gonadal con la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina, que es cuando se pone en marcha la liberación de las hormonas sexuales, las características sexuales primarias y secundarias, aparece la menarca en las niñas, y es en esta época que se ha encontrado un vínculo importante entre la pubertad y la salud mental. En los pacientes con fibrosis quística se ha visto que el hipotálamo se activa como unos 2 años más tarde, que esto podría explicar en parte el retraso en el desarrollo puberal. La maduración cerebral, como he dicho, empieza desde antes del nacimiento. El cerebro es el órgano que más cambia durante toda la vida. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas y estas se conectan entre sí, con lo cual llegamos a tener 1.000 billones de posibles conexiones. La maduración cerebral se da por 2 mecanismos. Por la poda neuronal, durante la infancia las neuronas crecen y las conexiones aumentan de manera exponencial, y la maduración se ayuda de que se van podando estas conexiones neuronales. Primero se madura antes el cerebro posterior y por último la parte frontal, que es la zona del cerebro donde están las funciones cognitivas, funciones cerebrales superiores. A la vez, la maduración cerebral se da también por la mielinización, que es el recubrimiento por la mielina,
la sustancia blanca que llamamos, de las neuronas y de los axones, lo que permite unas conexiones más rápidas, más exactas y más complejas. Ya he dicho antes que en el desarrollo cerebral cada vez se le está dando más importancia, aparte de los factores genéticos y de los eventos pre y perinatales, la interacción con el entorno físico y social. Perdón, para atrás. Vale. Los factores contextuales negativos, se ha visto que puede haber un desarrollo cerebral acelerado, con lo cual no hay una maduración saludable, una plasticidad reducida y redes corticales menos eficientes. No siempre una experiencia negativa equivale a un patrón de desarrollo cerebral desadaptativo. Por ejemplo, hay un estudio bastante reciente, un estudio americano, en el que se ha visto que los contextos sociales negativos o no favorables, como puede ser vivir en un barrio pobre con mucho desempleo, se asocia a un peor rendimiento cognitivo y una estructura cerebral menor. Esto es para ilustrar lo que decía de la interacción genes y ambiente. El neurodesarrollo preadolescente, bueno, no me detendré, pero el neurodesarrollo ya he dicho que empieza en la etapa embrionaria y llega hasta la edad adulta. Se calcula que hasta los 25 años todo, y que nuestro cerebro está en evolución y en cambios constantes durante toda la vida. En el neurodesarrollo del adolescente, la corteza prefrontal es la región que más cambia durante esta época y es la que procesa la información, la analiza y modela los impulsos y las emociones y evita conductas inadecuadas. Después está las estructuras subcorticales del hipotálamo y la amígdala, que son las que regulan o funcionan la memoria, la afectividad. Y veremos que en el adolescente se da una circunstancia, que es que las estructuras subcorticales maduran antes que la corteza prefrontal, con lo cual, como veremos aquí, bueno, aquí está se da que en la adolescencia el sistema límbico, al madurar antes, le gana al sistema prefrontal. Quiere decir que a pesar de que se va desarrollando una madurez, no llegaremos hasta los 20 años en que el adolescente sea capaz de controlar sus comportamientos y de calibrar los riesgos que tiene con sus conductas. Vale. En resumen, la adolescencia es un periodo de mayor reactividad a los estímulos emocionales y sociales. La cognición inmadura de la adolescencia se caracteriza por ser impulsiva y arriesgada. La respuesta a las recompensas inmediatas es mayor debido a la inmadurez. La influencia del ambiente en el neurodesarrollo es muy importante. No existe una única edad de madurez psicológica y el desarrollo socioemocional requiere un equilibrio entre los procesos cognitivos y emotivos. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, todo lo que respecta a la enfermedad crónica y la adolescencia, yo creo que ha quedado claro con lo que ha dicho Estela. Estos serían los factores de riesgo que pueden complicar el desarrollo de la enfermedad crónica. Y aquí en este cuadro podemos ver cómo la fibrosis quística influye en el desarrollo y a la vez cómo el efecto del desarrollo influye sobre las enfermedades crónicas. Vemos que a nivel social hay una reducción de la independencia de los padres y que esto hace que tenga dificultades pues, para adquirir su autonomía, independizarse, etc. Y por otra parte, la adolescencia hace que se puedan adquirir conductas poco saludables, malos hábitos, etc.
Voy a ir para atrás. Vale. Como decía Estela, la importancia de atender la salud mental cada vez queda más claro y cada vez hay más iniciativas en este sentido, como la que ha hecho y sigue en marcha el Comité Internacional para la Salud Mental en Fibrosis Cística. Tanto la Fundación de Fibrosis Quística Americana se unió con la Sociedad Europea de Fibrosis Quística y en este comité, con muchos expertos, se llegó a un consenso de 15 recomendaciones para prevenir, detectar y tratar los trastornos de salud mental. Después se hizo en el año 2019, se hizo una revisión de cómo se estaba tratando la salud mental en los centros europeos y respondió más o menos la mitad de los centros a los que se encuestó y ahí se vio que había pues, un porcentaje, aquí salía como un 10% de pacientes con problemas de psicopatología moderada o grave. Este sería el algoritmo para diagnóstico y tratamiento de pacientes con FQ. Me he saltado aquí una cosa. Abajo tienen la referencia de una página de este comité donde se pueden consultar muchos trabajos, así como las escalas que se pueden utilizar bastante sencillamente para la detección de depresión y de ansiedad. Bueno, en el Hospital de Vallebrón hemos contado, y espero que pronto volvamos a contar, con una psicóloga que ha estado trabajando años, tanto en consultas externas como en hospitalización. Las causas frecuentes que necesitan intervención de salud mental, bueno, me repito un poco, pero es ante un nuevo diagnóstico, la mala adherencia, el apego inseguro con el cuidador, etc. También se trabaja con varios proyectos, como el programa de cribado neonatal para atención a padres cuidadores ante el diagnóstico, el programa de padres, el programa de detección y tratamiento de ansiedad y depresión para niños y adolescentes y el programa para facilitar la adherencia. El ingreso hospitalario, en nuestro caso, es importante porque ofrece una oportunidad para atender bastante cerca al niño, adolescente y a la familia y poder hacer un afrontamiento más continuado del manejo del estrés, de la adherencia al tratamiento, etc. Como decía, la adolescencia es un periodo de gran relevancia en la vida de las personas en ausencia o no de enfermedad. Se han detectado tasas elevadas de ansiedad y depresión en adolescentes con fibrosis quística. La atención a la salud mental de los adolescentes con una enfermedad crónica como la FQ creemos, estamos de acuerdo, que es necesaria y la integración de la atención de un profesional de la salud mental dentro del equipo multidisciplinar facilita una mejor asistencia en estos pacientes. Quería dar las gracias a mi compañera Karina González, que es la psicóloga de la que os he hablado, y gracias a todos por su atención. Un aplauso. Y ahora demos paso a Rafael. Rafael, además tú tienes algo muy especial para enseñarnos ahora y como padre y profesional también, sabes mucho lo que supone lidiar con jóvenes. Bueno, voy aprendiendo todavía. Yo también. Pues sí, tenía un vídeo preparado. Que lo van a poner ahora nuestros compañeros. Porque no tengo PowerPoint, pero tengo una imagen que vale más que 100 palabras. Saludos a la mesa 16, estáis durmiendo la siesta todavía. Bueno, pues subid la música, por favor, para que se despierten. Volumen. Sálvame del tiempo y sus esperas, destazas de decepciones en bandeja, de los restos de comida en la nevera. Sálvame de las casas de apuestas, del 5G y del toque de queda, de la envidia, del fascismo y la pereza. Bueno, la canción esta es Cubasana, es la primera de las últimas. Sálvame
Intentaré aportar lo que Vera me ha ido enseñando en este camino de ser la mujer tan estupenda que es ahora, o que lo intenta por lo menos. Ni yo creo que haya sido el padre perfecto, ni Inma creo que haya sido la madre perfecta. Estábamos orgullosos de que nuestra hija como persona sea como sea. Y de ahí va un poco el tema que yo iba un poco a aportar como padre en este tema, porque me sale el sesgo psicólogo por mi trabajo, pero voy a intentar trabajar desde la emoción más directa, ¿no? No he cogido esta canción porque sí, se llama Curasana, la letra es de ella. Bueno, ahora parará. Sí, han sido muy disciplinados, 1 minuto 1. Entonces, ella está en este grupo, esta canción la escribió ella, se llama Curasana, y la he escogido no solo porque la vierais, porque que está cantando, ahora mismo se va a ir a Argentina, se va a ir a Chile, está cantando en su grupo, está encantada con el Caftrio y bueno, ahí está, dando guerra. Cuando se me plantea lo de salud mental, yo me planteé salud mental si nosotros somos raros ya. O sea, nuestra hija tiene una enfermedad rara, yo soy un poco raro, que soy portador, mi mujer es rara. Y me he acordado del libro de Rosa Montero, que si no lo habéis leído lo recomiendo, El peligro de ser cuerda, que dice algo así como que lo raro es ser normal. Todos somos rarunos, unos más que otros. Y si no fuéramos rarunos, pues yo pienso que es que además a mí la fibrosis quística, ya no solo como padre, sino como presidente cuando estaba de presidente y como compañeros de lucha, me ha enseñado mucho, y vosotros lo sabéis también, nos ha enseñado a relativizar muchas cosas, a respetar la diferencia, porque la fibrosis quística no elige ni clases sociales ni nada, entonces a gente incluso que no conocerías en tu vida cotidiana la conoces por la fibrosis quística y descubres gente maravillosa que a lo mejor en otras situaciones no descubrirías. Creo que es importante tener un punto de locura, de alguna manera, para poder vivir y sobrevivir y disfrutar de la vida, sobre todo en estos tiempos últimos que corremos, con amenazas de guerras nucleares y con pandemias. Y si encima tiene la fibrosis quística, pues un detallito más. Lo de ser padres ya sabemos que no lleva instrucciones. Cualquier persona aquí presente, tenga o no hijos con FQ, sabe que por muchos libros de autoayuda de cómo ser buena madre o buen padre hasta que estás en aquí y ahora y en directo, no tiene soluciones para todo. Y precisamente es conviviendo con esa incertidumbre, con esa especie de locura, de no saber lo que va a pasar, de no ser como el Curasana. El Curasana, cuando eras pequeñito, tú decías Curasana, y tú te lo creías y te curabas, ¿verdad? Pero resulta que cuando empiezas a hacerte mayor, el Curasana de la mamá ya no sirve. Y si hablamos de adolescencia, que es de lo que se trata, pues eso, hace falta ese puntito. No tiene siempre soluciones para todo. De pequeños sí, pero cuando ya se empiezan a ser pre y adolescentes, pues no. Y si las das, no les sirven. Tienen que encontrarlas ellos mismos. Es precisamente conviviendo con esa incertidumbre, con esa especie de locura de no saber lo que va a pasar, de no tenerlo todo controlado, es lo que ya hablaba yo de saber convivir con esa pizca de locura, con o sin fibrosis quística. Porque tenerlo todo controlado no es fácil. Y si hablamos de adolescentes, y con FQ, menos todavía. A mí poca confianza me da cuando alguien me dice que lo tiene todo controlado. No sé, es muy complicado. Se trata de controlar lo estrictamente necesario para seguir viviendo nosotros y dejar vivir a nuestros hijos. No somos normales ni debemos obsesionarlos con serlo. La normalidad no existe. Es muy utilizada últimamente la palabra resiliencia, que para los que no lo sepan viene de la metalurgia, ¿vale? La resiliencia es la capacidad que tienen los metales de contraerse, dilatarse, recuperar su estructura interna. Para la ingeniería es la capacidad de una viga de soportar el peso sin quebrarse. Evidentemente la psicología la ha adoptado y la ha aplicado en la capacidad para reponerse ante los golpes que te da la vida. Evidentemente las guerras, las pandemias obligan rápidamente a o eres resiliente o eres resiliente. El que no lo consigue tiene menos posibilidades de sobrevivir. Nuestra labor precisamente es enseñar a ser resilientes. O sea, ya no es que en la adolescencia, yo dejo de ser niño, soy adolescente, no. La resiliencia es un entrenamiento. Y para entrenar, bueno, es por mi experiencia. Aparte de mi trabajo docente, que en la teoría yo lo he hecho muy bien y luego en casa he metido la pata, como pasa con el cuchillo, casa de herrero, el cuchillo de palo, pero en fin. Nuestra labor como padres en las asociaciones hemos de practicar desde el diagnóstico. Hay que crear ese caldo de cultivo para ser resilientes. Y el caldo de cultivo es educar y compartir una forma de ver la vida en que las cosas pueden ser así o pueden ser de otro modo. En el que puede ser de este color o puede ser de otro. Y uno tiene que saber adaptarse para seguir adelante. Por eso hablaba de la necesidad, esta pizca de locura, de educar y educarnos en el pensamiento divergente, en el pensamiento creativo, con un toque de locura para adaptarnos a lo que vaya viniendo, tome la forma que tome. Y a la pregunta que nos pasas, que no sé si me la vas a hacer o me la hago yo mismo. Te la tú mismo. Te vas solo súper bien. Vale.
si funciona o no funciona, qué funciona y qué no funciona con los jóvenes, cuando me pasaron esa pregunta digo, a ver, ¿qué se trata? ¿De daros un decálogo, una receta? Yo qué sé lo que ha funcionado. Hay cosas que funcionan y cosas que no. Primero que nada hay que aclarar que no existen recetas, evidentemente, y que hay variables económicas, culturales, ambientales, como esta, y que incluso con FQ hay diferentes formas de vivir la FQ. En el caso de mi hija, con más problemas digestivos que pulmonares y una sintomatología de llevadera, su adolescencia fue contestataria y muy, muy rebelde a los tratamientos. O sea, la falta de adherencia de mi hija todavía le dura. Lo que pasa es que ahora la llevo de otra manera, pero sigue siendo... Entonces era muy complicado conseguir llevar adelante todo lo que en la infancia habíamos sido capaces de hacer. Evidentemente, igual que el Curasana que os estaba comparando, cuando son niños, niñas, y encima los médicos, y en la época que nos pilló los años 90, se iban probando cosas, como ahora. Ahora tenemos más seguridad de algunas cosas y con las nuevas medicaciones, pero entonces, no, ahora huevo frito todos los días, no, ahora no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros al pie de la letra. Y la fisioterapia 5 veces. Acaba recién hecho mierda de trabajar y ahí, toma. Y lo hacías todo al pie de la letra. Claro, ahora dile al adolescente que ha de hacer eso que tú como loco, esa pequeña locura con la que convivíamos, lo haga. Es imposible. Si era imposible para nosotros. Y lo hacíamos, y lo hacéis los que tenéis ahora niños pequeños. O sea, evidentemente, pero no les exijamos que ellos hagan esa locura que ni los propios médicos tenían a veces claro del tratamiento. Entonces nosotros, claro, a fe ciega lo que ha dicho el médico, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese periodo es importante que ellos aprendan, pues eso, a descubrir, a escuchar su propio cuerpo. Que antes lo hablaba, no sé si lo hablaba contigo, Irene, ¿no? O sea, de que ellos saben lo que les hace bien, lo que no les hace bien, y deciden. Y en ese periodo viene la crisis asociada a lo que antes habéis comentado de las características típicas de la adolescencia. Pero claro, no hay recetas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? ¿Cómo esos miedos de si ahora deja de hacerse los aerosoles, qué pasa? La fisioterapia debe hacerlo todos los días y no lo hace, pero es que es una vaga. Es que está encerrado en la habitación con el ordenador. Va a pasar eso, como pasa a cualquier adolescente, y se va a enamorar y va a tener crisis emocionales. Y ahí es donde viene la necesidad. Pero como cualquier adolescente, la necesidad de salud, de la atención psicológica, como cualquier adolescente. Lo de la fibrosis quística es un añadido más, pero es una adolescente con todo su movimiento hormonal y con todos sus cambios. O sea, teniendo en cuenta esto, para ellos la FQ no es el centro de sus intereses. El centro de interés será el último disco de no sé quién, este que me gusta, aquella que me gusta, o irme no sé qué. Y si pierden los intereses, le hemos cagado. Le hemos cagado porque evidentemente ha de estar pendiente de la fibrosis quística, pero no con la neurosis que teníamos nosotros como padres. Han de encontrar el punto ellos mismos y ellas mismas. En ese sentido, yo antes había puesto por aquí, porque me voy a saltar cosas, pues no me voy a enrollar como las persianas, pero pienso que, por ejemplo, en el tema de la pandemia hemos tenido una oportunidad. Yo aquí, bueno, hay una cosa que sí que añadiría, que es, paralelo a esto, lo que hay que funciona, si puestos a decir qué cosas funcionan, funciona disfrutar la vida siempre que se pueda y enseñarles a que la disfruten. Porque igual que cuando vemos disfrutar a nuestros hijos, somos felices. Entonces, no podemos estar siempre pendientes. Evidentemente no podemos dejar de estar pendientes. Como padres, vamos, hasta toda la vida. Pero hay que saberlo hacerlo desde atrás, desde un ladito, mirando de reojo, porque somos unos plastas. O sea, yo recuerdo a mi hija ahora, hasta con 30 años, que ha venido a comer a casa y has ido al médico y tienes la consulta, no sé qué. Digo, pues podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de los energúmenos que salieron del colegio mayor gritando el otro día. O sea, intentar que no salgan... o sea, vamos a educarlos para que no sean esos salvajes, para que sean personas estupendas, como lo haríamos con cualquier adolescente. Y esa es, si tengo que dar alguna receta, para mí esa sería que es lo que he hecho con mis alumnos cuando he trabajado y lo que he intentado hacer con mi hija. Pues eso, que hay que encontrar ese equilibrio entre la norma de los tratamientos. Bueno, iba a decir el ejemplo de la pandemia en 2 cosas. Las personas obsesivas, si lo han pasado muy mal, o el estilo hipocondríaco, de esperar lo peor, porque lo han pasado muy mal y lo peor es que no ha sido el COVID, lo peor para ellas. Y las personas negacionistas se han puesto y nos han puesto en peligro a todos. Entonces hay que coger ese equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio entre la norma de los tratamientos, el sentido común, la necesidad y el placer de vivir la vida y sobre todo bien tratarnos a nosotros mismos, padres afectados y a nuestro entorno, tanto a las personas como a los animales y el medio ambiente. Y este mensaje transmitirlo como personas cuidadoras. Algún pozo quedará,
en la maduración de adolescentes y jóvenes y mientras tanto estar a su lado, siempre, siempre que podamos, para lo que haga falta. Y en las cosas que funcionan, que a todo aún no te lo he dicho. ¿Me lo quieres decir ahora o quieres dejarlo para el postre? Voy a resumirlo. Sí, venga. En lo de negrita, te lo prometo. Vale. Perseverancia y compromiso. Por ejemplo, hablaba antes con Inma. Inma y yo estamos los 30 años de nuestra hija en la asociación, sea la junta, sea inflando globos. Eso ella lo vive, lo ha vivido. Y a pesar de que no esté activa, bueno, la habéis visto en la revista esa de imagen corporal, sí que últimamente, pero porque ha querido ella. Nosotros nunca ha participado en la asociación porque nosotros la hemos obligado. Ahora es cuando ella ha decidido igual que yo le he pedido permiso para poner este vídeo, no lo he hecho sin su permiso, no creáis. Entonces, es su momento, pues que lo haga cuando pueda, pero esa perseverancia nuestra le ha quedado. Pedir ayuda, que lo habéis comentado, es importante. El apoyo afectivo, de la familia afectiva, yo ampliaría la familia afectiva, que no solamente es la familia cercana, que a veces no funciona tampoco. La familia afectiva, hay amigos, hay amigas, hay vecinos, vecinas, que a lo mejor a veces te cubren más esos espacios, pero hay que tenerla. Esa familia afectiva es importante. Y no ocultar y compartirlo. Ahí hablaría de esa parte de enseñanza, de entrenamiento, resiliencia. Vera, por ejemplo, de pequeñita, llegó a ir a las carreras del colegio con su catéter porque había tenido un tratamiento intravenoso. Corrió la carrera y volvió a casa, nos pusimos el gotero. O sea, en el colegio lo ha ido contando con naturalidad, siempre. Pasó un periodo de la adolescencia de no contarlo, de no querer contarlo, y ahora pues lo dice con toda naturalidad. Entonces eso ha creado, pues eso, no ocultar, compartirlo con naturalidad, y ella también lo ve así. Aquí dejo caer una cosa que si queréis luego lo comentamos y lo habéis comentado vosotras, que es el proceso de ir al hospital, de en qué momento van solos, dejas de estar acompañándole para ir al hospital. Otra cosa es acompañarle como padre, pero en la línea esa de estar al lado, oye, te saco lo de la farmacia mientras estar, o luego vente a comer a casa, ¿qué tal? Pero ella es la que ya tiene que entrar sola. Porque hay un periodo, yo recuerdo un día que de las últimas que fui con ella acompañando en la consulta, que tenía algún problema ginecológico. Y bueno, mi hija, porque es una pasota, empezó a sacar una foto de no sé qué le había salido, algunas manchas, no sé qué, y yo digo, ¿qué hago aquí? O sea, entonces, y me miraba y dije, papá, cállate. Digo, no, es que no sé qué hago aquí. O sea, entonces el momento es de decir, aquí sobro. Entonces es importante encontrar ese momento. Mantener la vida social y los proyectos como padres, porque eso les está enseñando de una forma indirecta a que la vida es algo más que la FQ. Compartir las cosas agradables, no perder la comunicación nunca, pero este consejo yo lo hacía con las tutorías con los padres y o sea, es un periodo muy complicado la adolescencia y muy contestatario. Había una técnica que nosotros yo planteaba en las tutorías a veces, que es las onomatopeyas. Cuando llegan muy cabreados y tal, tú eres el culpable de todo lo que le pase. Cabreado, no sé qué, no sé qué, además el de la clase me ha puesto un 0, es que me tiene manía. Vaya, o sea, hay que contestar, o sea, el saber estar, no dejar de estar, pero no intentar... ¿Y tú qué habrás hecho? Ya la has cagado. Si le dices tú qué habrás hecho, ya la has cagado. Entonces, eso es importante. No perder la comunicación, y para no perderle no hay que enfrentarse en esas situaciones. No estar siempre juzgando su conducta, compartir y expresar emociones tuyas. El tema de la educación emocional es muy importante y la gestión de las emociones. O sea, pero no es tú cómo estás, tú cómo estás, tú cómo estás. No, ¿cómo estoy yo? Yo como padre, mira, he llegado cansado, estoy cansado, mira, no tengo ganas ni de hacerte ni ayudarte. No sé, pero también con verdad, como si fuéramos aquí Supermanes o Superwomans, ¿no? Hay que transmitir también esas cosas, escuchar siempre, acompañar. Y bueno, yo tengo aquí Pepito Grillo, que es mi mujer que está grabando. Dile que yo soy pesada. Dice, dile que soy yo pesada y que soy muy pesada y me sigue funcionando. Pues es verdad, ella sigue siendo pesada. Y su hija lo sabe, y discuten. Y yo las veo discutir y me tengo que ir, porque además cuando discuten las dos me tengo que ir corriendo. Pero le sigue funcionando. Pues si le sigue funcionando, ¿qué sigue a hacer? Sirve. En la teoría, yo desde la enseñanza como psicólogo y tal, no es esto que le estás creando una relación contraria. Pero si le sigue sirviendo, le sigue sirviendo. Por eso digo que las recetas cada uno las adapta a cómo es y a su personalidad. Ver la discapacidad como una oportunidad. Hay una cosa también que mi hija, cuando le dije que iba a venir a esto, me dijo, por favor, no infantilizarnos. Y entonces ese rollo de estar siempre, ¿no? Y ahí viene, y lo he añadido, y arriesgarnos.
arriesgarnos a que decidan cosas. Por ejemplo, hay un periodo, mi hija empezó a ir a raves, a fiestas estas clandestinas de música, o cuando empiezan a ir, o de repente la primera vez que llega a la médica le dice, ¿me puedo tomar una cerveza? Y digo, claro, les pasa como a todos los adolescentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos límites te gustaría que no pasaran. Y podemos hablar de droga, de porros, de lo que queráis. Te gustaría que no pasaran. Pero con ella y con cualquiera. Pero no puedes. La evolución ha de ser la que ella vaya encontrando. Tú les tienes que dar las armas para que ella tenga los apoyos. Evidentemente ese riesgo lo tenemos, pero tienen las de fibrosis quística, las de que tienen un grano aquí, todo el mundo. O sea, no porque tenga fibrosis. Lo que pasa es que nuestros miedos son. Pero ahí el problema de salud mental es de los padres. Y ahí sí que lo tenemos crudo. Por ahí es o las asociaciones nos ayudan o las asociaciones nos ayudan. O hay más psicólogos en las asociaciones porque, aunque reivindiquemos psicólogos en las unidades de fibrosis quística, en esas coordinaciones, a los padres van a ser los últimos que nos traten, van a tratar al paciente. Y los padres estamos como una moto, no nos van a tratar. Lo verán porque los médicos los ven en consulta y dicen, estos padres son muy ansiosos, me callo. Rafael, ya no tienes más negritas. Vale. Que te llevo un rato vigilando y he dicho, le voy a dejar. Vale, vale. Pero un gran aplauso, que todavía tendremos un poquito más para decir. Y no perderíamos detalle, que conste, ¿eh? que yo por mí, si fuera por mí, aquí nos quedábamos toda la tarde hablando tranquilamente. Perdona. No, ni mucho menos. Pero es que quiero ir también a Irene. Claro, hola Irene. Yo también. Que estás ahí escuchando activamente. Tú lo has vivido. O sea, Sí. que lo mejor, la pregunta así directa es, ¿cómo lo viviste tú? Sí. Bueno, a ver, yo seguiría escuchando a Rafa. ¿Verdad? No, por No, yo favor. también súper a gusto, ¿eh? Y nada, Irene, si era para que te relajaras un poquito. Es que estaba nerviosa, me lo he sí, dicho. un poquito. Nada, pues, vale, no creo que vaya a decir nada que no se haya dicho ya, pero yo lo voy a decir como yo lo viví y casi como lo estoy viviendo. Nada, lo primero que quiero decir es que la adolescencia obviamente no es fácil, pero menos si tienes fibrosis quística, porque un adolescente tiene preocupaciones, complejos y planes, y con la fibrosis quística tienes más preocupaciones, más complejos y muchos cambios de planes. Aparte de esto, yo en mi adolescencia, y bueno, luego comentaré cosas, yo era una persona muy... me enfadaba mucho, me irritaba enseguida, tenía un problema, creo, interno conmigo misma y por esto de la mente, ¿no? Nada, por la pregunta que yo tenía de tal, en cuanto a padres y madres, ¿no? En cuanto a mis padres, pues en principio mi padre era la persona que me acompañaba a las visitas médicas, por temas de trabajo era más flexible, pero también era el que sabía mi tratamiento, el que me ponía los aerosoles, el que estaba al tanto de todo el tiempo. Llega a un punto que, claro, yo me hago más mayor y es como, bueno, ponte tú las pastillas, que ya sabes cuáles son, ponte tú esto y tal, y hazte tú los aerosoles y tal. ¿Qué pasa? Yo ahí, no digo que mi padre lo hiciera mal ni nada, pero yo ahí sí que me siento como, hazlo tú, apáñate como tú puedas, y me siento como sola. Y me cabreo más, claro. Y luego estaba mi madre, que era, yo siempre digo que es muy agobiante, ¿no? Es, abrígate, no salgas aquí, no vayas allá, no hagas esto, haz lo otro. Irene, yo tengo frío, pero abrígate tú. Eso lo sigue haciendo a día de hoy. No es que haya cambiado mucho. La mía también. Esto es de madres, ¿no? Eso en cuanto al tema padres. En cuanto a la adherencia del tratamiento, que dicen los médicos que no nos adherimos, pues sí, es verdad. ¿No? Bueno, yo no me adhería al tratamiento. Pues me costaba mucho hacer la fisioterapia, me costaba mucho hacer aerosoles. En cuanto a la fisioterapia, pues yo esperaba al fisio de la asociación, cuando venía él, pues hacía la fisio, ya había cumplido, ya estaba. Bien, el tema pastillas, pues olvidos. Lo único que yo siempre cumplía a rajatabla era el tratamiento intravenoso, que me lo tenía que poner yo o el tiempo que estaba ingresado. Entonces ahí empezaba a hacerme aerosoles, empezaba a tomarme bien las pastillas, o sea, era cumplidora 100%, pero cuando yo me veía bien, pues volvía a lo loco. Yo ya estoy bien, pues ahora voy a seguir. Que pienso,
a tiempo pasado, claro, que a lo mejor si hubiera sido un poco más, hubiera tenido más adherencia, a lo mejor hubiera llegado más tarde al trasplante. Aún así llegué a los 21 años, 20-21. Y creo que hubiera tenido una vida más, no tan como la he tenido después. Pero claro, yo tenía que estar con mis amigas, tenía que ser normal, porque yo no era normal, entonces yo tenía que ser normal y tenía que estudiar y tenía que hacer cosas como las demás personas, pero yo no era como las demás personas, eso siempre mi pensamiento, ¿no? Entonces, en esa etapa sí que considero que hubiera sido muy necesario que yo hubiera ido al psicólogo, no es que en la asociación no lo hubiera, sí que lo había, pero yo ir al psicólogo, yo estoy loca, no estoy loca, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Aún así, pues yo me sentía rara, yo me sentía diferente de mis amigas, me sentía diferente de mis compañeros. Lo que ha dicho Rafa antes con su hija que tenía tratamiento intravenoso. Yo el primer día de instituto, en primero de la ESO, llegué a un instituto nuevo con gente nueva. Estaban mis compañeros de siempre, pero era un instituto más grande, en otro pueblo, y llegué con un gotero en la mano y era como... Y llegué tarde porque me estaba haciendo el tratamiento y era... ¿Y ahora qué van a decir? Porque he llegado tarde, porque llevo esto y me van a preguntar. Sube, el estrés sube. Entonces sí, creo que es necesario la atención psicológica, también para padres. A día de hoy yo cuando... Sí, sobre todo para padres. A día de hoy yo tengo etapas en que tengo estrés o tengo ansiedad. Y es como que vuelvo a ser adolescente, o sea, la persona irritable, y es como, llamo por teléfono a Beatriz, que es la psicóloga de Valencia, Beatriz, que necesito ir porque esto se va a desbaratar si no voy. Y allí que estoy con ella. Y nada, eso en cuanto a mis vivencias de adolescente, muy rápido hablado, porque podría estar aquí horas hablando, pero más o menos eso. Y luego, en cuanto a los consejos que yo podría dar a padres, médicos y adolescentes, creo que en esa etapa, en las unidades hospitalarias, y a lo mejor alguna se hace en la fe, yo creo que no, los médicos, junto con las enfermeras, deberían enseñarnos a pasar ese proceso de tu padre te lo hace o tu madre te lo hace todo, ahora tienes que empezar tú a hacértelo todo, pero no es porque tú sabes la medicación que te toma, tómatela, sino como un paso a paso, también con los padres implicados, sino que los padres de golpe te digan, ala, esto es tuyo, apáñate como tú puedas. Y por otro lado, que no supongan siempre la medicación cómo nos tenemos que tomar la medicación o cómo, porque muchas veces ha pasado que esto ya te lo has tomado, ¿no? Entonces tú sabes cómo, pues no, a lo mejor me he olvidado de cómo me ha ido, o a lo mejor sí la he tomado, pero es que hace mucho tiempo que no la tomo, entonces vuélvemelo a explicar, no lo des por supuesto, porque a lo mejor son pequeñas tonterías, pero a veces yo llegaba a mi casa de decir, ¿y ahora esto cómo me lo tengo que tomar? Te mandan la medicación y eso en cuanto a médicos. En cuanto a padres, pues que deberían ir al psicólogo. La gran conclusión de Sí, hoy. que sí, que obviamente van a estar pendientes de nosotros, pero no al punto de agobiar, que es bastante malo. Nada, que continúen con sus proyectos personales, porque parece que tienes un hijo... Vale, voy a hablar de fibrosis quística porque puede ser en cualquier eso, pero parece que tienes un hijo con fibrosis quística y ya es como, ya no puedo continuar mi vida, ya no puedo viajar porque mi hijo está enfermo, porque si tengo que ir al hospital y si se pone malo cuando yo me voy a X sitio, entonces, y allí quién la va a atender, entonces tiene que estar aquí porque aquí están sus médicos, aquí está su hospital. Es muy agobiante. La carga que eso supone para los hijos e hijas, ¿no? Y para los padres también, También, sin pensar vale, si tu hijo se enferma y a lo mejor hace 2 días salió de fiesta, no le digas, eso es porque hace 2 días salió de fiesta, ¿vale? Porque eso es puede chantaje ser, emocional. Porque puede ser que fuera porque hace 2 días salió de fiesta, pero también puede ser porque tiene fibrosis quística y, por desgracia, somos más tendientes a resfriarnos, ¿vale?
Otra cosa es que no se sientan ellos culpables por tener un hijo con fibrosis quística, pero que tampoco nos hagan sentir a nosotros culpables por tener fibrosis quística cada vez que pasa algo con la fibrosis quística. O sea, esta enfermedad es fibrosis quística, pero muchas cosas secundarias van a salir y no creo que podamos hacer nada. Vale, y en cuanto al tema de fisioterapia, tampoco ser insistentes en haz la fisioterapia, haz la fisioterapia, haz la fisioterapia. Sí que hay que decirlo, porque hay que hacerla, ¿vale? Y esto lo digo yo, hay que hacer fisioterapia, sobre todo si tienes mucho moco, haz fisioterapia, pero que no sean tan agobiantes, porque entonces lo que vas a hacer es que aún tenga menos ganas de hacer fisioterapia, que ya de por sí es un rollo, la verdad, las cosas como son. Y nada, en cuanto a los adolescentes, decirles, pues seguir el tratamiento, sí o sí. Adheriros al tratamiento. Repite lo de adheriros al tratamiento. Adheriros al tratamiento. Que si no se entiende bien. ¿Qué pasa? En mi caso, yo he tomado medicación que he dejado de tomarla por mis olvidos, por lo que sea, y he visto que me la daban para una cosa que he estado bien después de esa cosa. Entonces he ido al médico y sí que me he dicho, ¿te estás tomando esto? Y le he dicho, pues mira, no me estoy tomando esto y creo que no me sirve de nada y tal. Entonces el médico, que también me conoce muy bien, los médicos que he tenido, me han dicho, vale, pues déjatela de tomar o no, vale, sí que te la tienes que tomar por esto y por esto. Pero cada persona somos un mundo y nos conocemos bastante nuestro cuerpo nosotros mismos. Entonces es importante que el médico también sepa eso, ¿sabes? Que no somos un protocolo, es que cada uno tiene una forma, lo que a su hija le puede sentar súper bien, a mí no, y es así. Luego decirles también pues, que compaginen fisio y deporte, porque a lo mejor la fisio es un coñazo, pero a lo mejor el deporte les gusta más, entonces que nadie se lo tome todo al pie de la letra, pero yo qué sé, si haces fisio por la mañana y no la quieres hacer por la noche porque has hecho deporte, pues chico, no lo hagas, a menos que tengas mucho moco, entonces lo mejor es que lo hagas, pero bueno, allá tú, allá tú. Y nada, y sí que les diría que busquen algo que les motive fuera de la fibrosis quística, o sea, que tengan algo o sea, que no somos solo la fibrosis quística, que tenemos muchos, yo qué sé, no sé, pues como muchas que decía facetas, Rafa, ¿no? En la vida. Sí, joder, también nos gustan los chicos o las chicas, también queremos ir al cine, también queremos, no sé, cosas que no se centren y que no piensen, como tengo fibrosis quística, no puedo hacer esto. Sí que puedes, si te cuidas y eso sí que puedes. Ya está, eso. Sí, que la fibrosis sería... quística influye, pero no determina. Exacto. A veces parece que sí, pero no. Un fuerte aplauso. Tenemos poco tiempo para las preguntas. No sé si hay alguien y mis compañeros me pueden acercar alguna, por favor. Yo, mientras tanto, aprovecho entre la hipervigilancia de forma breve y esa sensación de, que tú no has utilizado esta palabra, pero quizá de abandono. ¿Qué podemos hacer ahí, a nivel, por ejemplo, como profesionales? Bueno, que no pasemos, ¿no? Del blanco al negro, de alguna manera. Que cada vez se está hablando más, no solo en fibrosis quística, pero en otras enfermedades crónicas, en la transición de la infancia a la edad adulta, y de hecho, bueno, en nuestro hospital se ha empezado a trabajar sobre ello, cómo los pacientes pasan y los profesionales pasan con ellos a la edad adulta, ¿no? No hay una claro, cosa, es que, un corte, es decir, ha llegado a los 18 años, ya va al hospital de adultos y ya no esto se está elaborando en bastantes... En mi época sí era así, o sea, a lo mejor, sí. Yo entiendo que ahora hay mucha más información, ha mejorado la cosa, pero en mi sobre época todo es que enfermería está trabajando mucho en ayudar a este programa de transición que se llama la edad adulta. Pero que además en Valle d'Hebron, creo que yo lo conozco, que es una unidad que funciona muy bien coordinada, que es, ojalá funcionan, de verdad, claro. Felicidades porque... De hecho, están aquí mis compañeros, pero felicidades porque yo fui a conocerla. Adultos se siguen visitando, incluso físicamente, claro, en la misma unidad. De todas formas, en el hospital la FED no es... O sea, cuando pasas de infantil está todo controlado,
y cuando pasas a adultos como que te descargas. O sea, Por eso se ha visto la necesidad de cada- hacer programas de transición, que se llama. Claro, porque se pide una adaptabilidad que luego también tiene que estar sustenta, ¿no? Claro, por claro, de no alguna se puede manera un hacer. equipo que entienda esa transición. De hecho, aquí Gloria nos comenta en qué canal disponen los pacientes de FQ en el Vall d'Hebron para ser atendidos de forma regular. Ana. Bueno, un canal que yo creo que funciona es a partir el equipo médico que asiste directamente al paciente, si detecta problemas de salud mental, hace la interconsulta al equipo de psicología o de psiquiatría en el caso de que necesite medicación. Sí que está dividido entre psicólogos y psiquiatras infantiles y psicólogos y psiquiatras de adultos, pero bueno, que trabajamos en el mismo servicio todos. Paz nos pregunta lo siguiente: ¿qué hay de esos cambios en salud mental provocados a raíz de la toma de los moduladores CFTR, insomnio, ansiedad, confusión mental? ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? Yo tengo muy poca, por decir ninguna. Mañana, de hecho, mi compañera Cristina Bobo, psicóloga, va a informar también, bueno, os va a contar sobre los cambios que hemos ido detectando en una investigación que hemos hecho desde el grupo de psicólogas. Pero bueno, Están cambios... descritos, sí. Sí. Yo no los he visto personalmente. Es Yo sí me he decir, encontrado supongo que es más casos- en niños que no en adultos. Yo sí me he los que yo encontrado visto. casos de sintomatología depresiva sobre todo y bueno, en estas situaciones es muy importante trabajar también coordinadamente con los médicos de la unidad de fibrosis quística porque bueno, al final mi experiencia en concreto me he dado cuenta de que la mayoría de las veces la toma de Kaftrio de los nuevos moduladores ha funcionado también un poco como disparador, pero realmente son problemáticas que llevan mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, lo que venimos diciendo prácticamente todo el tiempo, la importancia de trabajar coordinadamente. Y bueno, de todas formas, mañana mi compañera os contará un poco más sobre Y que a ello. veces tampoco hay que esperar, ¿no?, a estar en una situación de crisis, que a veces consideramos que hay que empezar a preocuparse por la salud mental cuando ya estamos en una situación quizá de desbordamiento, ¿no? Y que no es así, que esto es como entrenar también el cuerpo. No puedes pretender tener un bíceps increíble de los Schwarzenegger en 2 días. Pues esto es igual, hay que entrenar todos los días y la mente también. Muy bien, pues solo me queda un gran aplauso para estas 4 personas.